Enseñanza de Anima tu Fe. Meditando en la palabra de Dios. Queremos darte la bienvenida a nuestro canal. Hoy queremos compartirles del libro de Apocalipsis sobre las 7 iglesias descritas en Apocalipsis capítulo 2 versículo 3. Son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo en que Juan el apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis. Aunque se trataba literalmente de iglesias de ese tiempo, también hay un significado espiritual para las iglesias y creyentes de la actualidad. El primer objetivo de las cartas era comunicarse con las iglesias existentes y suplir sus necesidades de entonces. El segundo propósito es revelar 7 diferentes tipos de individuos, iglesias a través de la historia e instruirlos en la verdad de Dios. Un posible tercer propósito es usar las 7 iglesias para visualizar 7 diferentes periodos en la historia de la iglesia. El problema con esta opinión es que cada una de las 7 iglesias describe situaciones que pueden encontrarse en la iglesia en cualquier tiempo de la historia. Así que, aunque puede haber algo de verdad en que las 7 iglesias representen 7 eras, hay demasiada especulación a este respecto. Nuestro enfoque debe centrarse en el mensaje que Dios nos da a través. Las 7 iglesias son: primero, Efeso, la iglesia que había dejado su primer amor. Segundo, Esmirna, la iglesia que sufriría persecución. Tercero, Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Cuarto, Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Quinto, Sardas, la iglesia que se había quedado dormida. Sexto, Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente. Séptimo, la Odisea, la iglesia con una fe tibia. Apocalipsis 2 del 1 al 7. Efeso. La historia. Efeso era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia Menor, hoy Turquía. Esta región tenía una gran importancia estratégica, ya que allí convergían el este y el oeste. Efeso estaba ubicada en la principal ruta de comercio tanto marítima como terrestre entre Asia, África y Europa. Efeso no se encuentra en la costa, pero estaba conectada con el mar por un río con un amplio canal. Efeso era una ciudad llena de arte, ciencia y cultura, y contaba con una gran biblioteca. También era la sede de los Juegos Iónicos, competencias deportivas similares a las Olimpiadas. Allí también se encontraba el templo de Diana, el cual era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Diana era la versión romana de la diosa griega Artemisa, hija de Zeus y hermana gemela de Apolo, con algunas variantes. Era considerada la diosa de la fertilidad, la caza y la guerra. El culto a Diana combinaba ritos religiosos con actos sexuales realizados con las sacerdotisas del templo. Estas prácticas eran populares entre los griegos y romanos, pero eran rechazadas por los judíos y los cristianos. Iglesia en Efeso. La iglesia cristiana de Efeso llegó a ser la más importante de la región. Pablo pasó mucho tiempo allí, más que en ninguna otra ciudad en sus viajes misioneros. En Efeso fueron discipulados muchos líderes que luego partieron de allí como misioneros para abrir iglesias en otras ciudades. La primera visita de Pablo a Efeso fue el final de su segundo viaje misionero 52 años después de Cristo, Hechos 18 del 19 al 21. Aunque en esa ocasión no permaneció mucho tiempo allí. En su tercer viaje misionero, Pablo regresó a Efeso para enseñar en la sinagoga, y les compartió que Jesús era el Mesías tan esperado. Unos recibieron el mensaje, pero otros no. Hechos 19 del 8 al 10, entró Pablo en la sinagoga, y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. En ese tiempo, Dios hizo muchos milagros a través de Pablo. Hubo quienes quisieron imitar las señales, pero sin creer en Jesús, y sabemos que eso no funciona. Hechos 19 del 13 al 17, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo:
os ordeno por Jesús, a quien Pablo predica. Y 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió, y les dijo, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, y los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y supieron esto todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. Tanta gente se volvió creyente en Efeso, que disminuyó considerablemente la venta de ídolos de Diana. Muchos se arrepintieron, y quemaron muchos libros paganos. Hechos 19 del 18 al 20, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos, calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50.000 piezas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Muchos en Efeso se beneficiaron de la fe cristiana, pero los que comerciaban con el culto de Diana se vieron afectados. Estos comenzaron a perseguir y atacar a Pablo y a sus seguidores. Hechos 19 del 23 al 41. Cuando llegó el momento en que Pablo debía partir, él dejó a Timoteo como obispo de la iglesia de Efeso. Primera de Timoteo capítulo 1 del 1 al 8. Un tiempo después, Timoteo murió como mártir, linchado por una multitud. Luego, el apóstol Juan tomó el liderazgo hasta que fue encarcelado y enviado a Patmos, que se encuentra a 60 millas mar adentro desde Efeso. De todas las epístolas del Nuevo Testamento, la iglesia de Efeso recibió muchas de ellas: la epístola de Pablo a los Efesios, 2 cartas a Timoteo, y las 3 cartas de Juan. También tuvieron acceso al Evangelio de Juan y Apocalipsis. Pablo escribió la primera carta a los Corintios en el tiempo en que él estuvo en Efeso. Veamos ahora la carta que Jesús le envía a la iglesia de Efeso. Carta a la iglesia de Efeso. Descripción de Jesús. La carta comienza con una descripción particular de Jesús. Apocalipsis 2 al 1. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En el capítulo 1, Jesús explica lo que representan las estrellas y los candelabros. Apocalipsis 1 al 20, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste, son las 7 iglesias. Las estrellas representan a los ángeles de las iglesias. Ángel viene del griego agelo, que literalmente significa mensajero. Puede referirse a un ser celestial, pero también puede aplicar a un enviado humano. Daniel 12 al 3. Ya sea ángel o líder, este mensajero estrella lleva un mensaje para cada iglesia. Y este mensaje no es propio, sino que viene de Dios. Jesús señala que estos mensajeros están en su diestra, su mano derecha, que representa el poder y la fuerza. En Primera de Crónicas 29 del 11 al 12, con su diestra, Dios nos salva. Salmos 98, 1. Salmos 17, 7. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que con tu diestra salvas a los que en ti confían de los que se levantan contra ellos. El mensaje que Dios envía a las iglesias es tanto de aliento como de confrontación. El propósito es que los creyentes salgan victoriosos, como vencedores. El mensaje es el de la diestra de Dios, y lleva poder para ser puesto en obra. Salmo 44 del 1 al 6 y Salmo 118 del 14 al 17. La diestra de Dios también trae justicia. Salmo 89 del 13 al 14. Salmo 48, 10 Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra, de justicia está llena tu diestra. Isaías 41, 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás, los que tienen contienda contigo serán como nada, y como cosa que no es, aquellos que te hacen guerra. Porque yo Jehová tu Dios sostendré tu mano derecha, diciendo, no temas, yo te ayudaré. Es importante entender este mensaje, ya que vendrán días en que sentiremos que todo está fuera de control y parecerá que la injusticia está triunfando. Dios lo permitirá por un tiempo, pero al final triunfará la justicia cuando el Señor manifieste su mano en todo el mundo. Mientras tanto, nosotros debemos confiar que Él nos ayudará en el camino. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Ya vimos que los 7 candeleros de oro representan a las iglesias. Jesús les hace saber que Él está en medio de su pueblo. Mateo 6 y 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Deuteronomio 11 y 14. Porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, para librarte y entregar a tus enemigos delante de ti, por tanto, será santo tu campamento, para que Él no vea en ti cosa inmunda, y se vuelva de en pos de ti. Para que la presencia de Dios permanezca en el lugar, debe haber santidad porque Dios es santo. Primera de Pedro 1 y 15 al 16 y Levítico 20, 7. En la próxima entrada terminaremos de examinar el mensaje que Jesús tenía para la iglesia de Efeso. Mensajes a las 7 iglesias. El mensaje a Efeso. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, Génesis 2, 9, Apocalipsis 22.2. El cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2, 1, 7. Después de presentarse a la iglesia de Efeso, Jesús hace referencia a las obras de esta iglesia. Apocalipsis 2 del 2 al 3. Yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Analicemos las obras que Jesús reconoce de esta iglesia. A. Trabajo del griego. Copos, una labor que provoca fatiga, y requiere de esfuerzo. B. Paciencia del griego. Upomón igual a constancia, perseverancia, resistencia. Apocalipsis 2 y 12. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es una iglesia que sigue haciendo lo que Dios manda, sin desmayar. C. No toleran a los malos, si ven algo malo en la iglesia, no se quedan indiferentes, sino que confrontan y limpian. D. No toleran a los falsos apóstoles. No aceptan cualquier liderazgo, sino solo los verdaderos. Los ponen a juicio a la luz de la palabra. E. Han sufrido por su nombre. F. No han desmayado, no se han dado por vencido. Más adelante, señala otra virtud de esta iglesia. Apocalipsis 2, 6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hay muchas interpretaciones de quiénes eran los nicolaitas, ya que no hay otra referencia de ellos en la Biblia. Algunos creen que estos eran los seguidores de Nicolás,
uno de los diáconos escogidos al principio para apoyar a los discípulos. Hechos 6, 3 al 5. Datos históricos señalan que Nicolás se desvió, predicando la doctrina de la gracia, que enseña que dado que somos salvos por la gracia de Dios, entonces no importa lo que uno haga luego de hacer la confesión de fe. Esta doctrina llevó al libertinaje, lo cual era común en Efeso. Ireneo II mencionó que los nicolaitas no ponían freno en complacer a la carne, y vivían en inmoralidad. Otra interpretación está basada en la división de la palabra en dos: Nico igual conquistar más laos igual pueblo. Según esta interpretación, nicolaíta significa el que conquista al pueblo. La doctrina consiste en exaltar a los líderes religiosos, quienes ejercen control sobre las demás personas. Crítica. Esta iglesia parecía ser cumplidora de la ley y guardadora de santidad. Sin embargo, el Señor tenía algo en su contra. Apocalipsis 2, 4, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia de Efeso se esforzaba por cumplir la ley, pero se olvidaron del principal mandamiento. Mateo 10 y 37 al 38, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. La ley es el orden por el cual debemos vivir para que nos vaya bien, pero la razón de nuestra vida debe ser amar a Dios. Ese fue el propósito por el cual fuimos creados. Los efesios eran creyentes dedicados y cumplidores, pero habían descuidado su relación personal con el Señor. Consejo. La instrucción que Jesús le da a esta iglesia es la siguiente. Apocalipsis 2, 5 Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Primero recordar. Recordar el primer amor, la pasión inicial que nos movió para acercarnos a Dios y contarles a todos acerca de Él. El amor no crece automáticamente, más bien disminuye a menos que intencionalmente lo cultivemos. Segundo, arrepentirse. Arrepentirse es cambiar y regresar. Debemos arrepentirnos de la indolencia y hacer algo para avivar la llama de la pasión por Dios. Tercero, hacer las primeras obras. Advertencia. Jesús advierte lo que sucederá si la iglesia de Efeso no se arrepiente, si no, quitará la lámpara de su lugar. Un dato histórico interesante es que, luego de ser la principal ciudad de Asia Menor, Efeso perdió su primacía. Todo comenzó cuando el canal que la conectaba con el mar se llenó de lodo, lo cual impedía que los barcos navegaran por él. En el año 262 después de Cristo, la ciudad fue destruida por los godos. Más tarde fue reconstruida, pero nunca recuperó su prestigio ni esplendor anterior. Fue decayendo, hasta quedar deshabitada. La ciudad se empantanó, y lo mismo le sucedió a la iglesia del lugar. Era una iglesia que hizo obra, pero perdió el amor. Era una iglesia al estilo Marta, que se afanó por servir, pero dejó lo más importante, la relación con el Señor. Lucas 10, 38 del 42. Se convirtió en ama de casa y olvidó su papel de esposa. Jeremías 2, Cantares 1, 6. Al principio, Efeso fue una luz a toda la región, pero si se secan y se vuelven religiosos sin relación con Dios, su luz se apagará. La lámpara es símbolo del testimonio que damos a los demás. Esta iglesia debe trabajar por recuperar su primer amor, tanto el amor por Dios como por los hermanos. El amor es lo que da testimonio de Dios, es la luz en medio de la oscuridad. Y si una lámpara no da luz, debe ser removida. ¿Cómo podemos permanecer en el amor a Dios? El rey David nos da el ejemplo. Él sostuvo su pasión por el Señor toda su vida, porque buscaba su corazón, no solo su mano. Salmo 27, 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Promesa al vencedor.
Jesús anima a los efesios señalando la recompensa que tendrán los vencedores. Apocalipsis 2, 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida está mencionado al principio y final de la Biblia en Génesis y Apocalipsis, y también en Proverbios. Proverbios 3, 13, Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Proverbios 3 y 17 al 18. Sus caminos son caminos agradables y todas sus sendas, paz. Es árbol de vida para los que de ella echan mano, y felices son los que la abrazan. El árbol de la vida representa la sabiduría, la verdad de Dios. Es la palabra de Dios hebreo. Torá. Si la obedecemos y la guardamos, saldremos vencedores. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. El árbol de vida produce frutos, que dan vida. Apocalipsis 22, 1 al 2, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Apocalipsis 10 y 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Continuamos con la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, 8 al 11. Historia. Esmirna era una ciudad muy antigua. Fue destruida en el año 627 a.C. En el tiempo en que Babilonia se estaba levantando como potencia, y permaneció en ruinas hasta que los griegos llegaron y la reconstruyeron. En cierta forma, podría decirse que Esmirna es una ciudad que murió y resucitó. Por esta razón, Jesús se presenta a esta iglesia de la siguiente manera. Apocalipsis 2, 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Luego que los romanos conquistaron Asia Menor, en Esmirna se les ocurrió crear la diosa, Roma, para congraciarse con sus nuevos gobernantes y mostrar así su lealtad al Imperio Romano. Esmirna fue la primera ciudad a la que el Senado romano le dio autorización de construir un templo en honor al emperador César, quien en ese tiempo era Tiberio. Todos los habitantes de la ciudad estaban obligados a ofrecer incienso en honor del César. Quien no lo hacía, era considerado como traidor, y como castigo era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Muchos cristianos murieron por negarse a adorar al César. Entre ellos estaba el obispo de Esmirna, llamado Policarpo. Él murió como mártir en el año 168 después de Cristo, a los 86 años de edad. Cuando las autoridades se enteraron que él no había hecho la ofrenda a César, fueron a arrestarlo, y lo arrastraron por las calles para llevarlo a juicio. El procónsul romano estaba dispuesto a perdonar a Policarpo, porque sabía que era una buena persona. Todo lo que él tenía que hacer para evitar la muerte era lanzar un puñado de incienso al altar del César. Pero Policarpo no cedió, sino que respondió diciendo que no perdería su recompensa celestial por ganarse unos días más en este mundo. Al final fue quemado en la hoguera. Otra forma de presionar a los ciudadanos a participar en la idolatría era a través de los gremios. Cada oficio o industria tenía su gremio, y cada agrupación contaba con su propio dios patrono. Todos los afiliados al gremio debían profesar su devoción a ese dios protector, pero muchos cristianos se negaron a hacerlo. Como consecuencia, ellos eran excluidos del gremio, lo cual implicaba que difícilmente conseguirían trabajo. Por esta razón, la mayoría de los creyentes en Esmirna habían caído en la pobreza. No pobres, sino ricos. Para el mundo, los cristianos de Esmirna eran pobres, pero esa no era la opinión de Jesús. En su carta, el Señor les dijo, Apocalipsis 2, 9, Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico. El Señor no consideraba que los creyentes de Esmirna fueran pobres,
sino que los describe como ricos. Ellos estaban invirtiendo en tesoros eternos, como Jesús explica en su parábola. Mateo 6 y 19 al 21. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Las apariencias engañan. Al oír acerca de la fuerte persecución que vivieron los creyentes de Esmirna, uno imaginaría que la ciudad era oscura y triste, pero era todo lo opuesto. En realidad, Esmirna era una ciudad muy bella, probablemente la más hermosa de la región, rodeada de montañas por un lado y mar por el otro. Esmirna recibía el apodo de Perla del Mar Egeo. Sin embargo, las apariencias engañan. La realidad es que la ciudad no fue bien diseñada desde sus inicios, y no construyeron desagües. Como consecuencia, cuando llovía los desperdicios salían a flote por las calles, provocando un terrible hedor en toda la ciudad. La palabra Esmirna significa mirra. Esta es una sustancia obtenida de un árbol cuya madera es nudosa pero aromática. La mirra era usada como perfume, en especial para cubrir el hedor de los muertos y de disfrazar la descomposición de la carne. Esto describe muy bien lo que era esta ciudad. Parecía hermosa en la superficie, pero estaba muerta por dentro. Judíos que no lo son. El tema de las apariencias vuelve a saltar en la siguiente descripción que Jesús hace de esta iglesia. Apocalipsis 2, 9. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna contaba con una comunidad judía grande. Ellos eran ricos e influyentes, por lo que lograron negociar un trato con las autoridades para ser exonerados del pago de la ofrenda al César, debido a que su religión se los prohibía. Sin embargo, cuando algunos judíos creyeron en Jesús como Mesías, la comunidad judía reaccionó mal. No solo los sacaron de la sinagoga, sino que los denunciaron ante las autoridades como no judíos. Eso puso a los judíos mesiánicos en una posición difícil porque ya no podían ser exonerados de la ofrenda pagana. Aunque los acusaban de no ser judíos, Jesús aclaró que los acusadores eran ellos los que no eran verdaderos judíos por su falta de fe. El Señor entendía muy bien este rechazo porque él también fue perseguido por los religiosos de su tiempo. Juan 8 y 37 al 47. Pablo señaló que el judío verdadero no es por la carne, sino el que es de corazón. Él explica que quien obedece a Dios y cumple su palabra, estos son los verdaderos hijos de Abraham, por la fe. Romanos 2 y 27 al 29. Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, ¿eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Esmirna recibió persecución del gobierno, pero la más dura fue la que venía de quienes supuestamente eran hermanos. Y esa traición duele más. Como mencionamos en la entrada anterior, Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna con la siguiente descripción de sí mismo: el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Apocalipsis 2, 8. Veamos ahora lo que implican estas frases. El primero y el último. Cuando uno se encuentra en medio de persecución y tribulación, es importante poder contar con algo que es firme e inamovible. Trae seguridad saber que el Señor siempre ha estado allí, y siempre lo estará. Esto era lo que necesitaban oír los creyentes perseguidos de Esmirna. Otra razón por la que ellos deben conocer este nombre es para asegurarles que Jesús es Dios. Juan 1, 1 al 3. Jesús se identifica como Jehová, el que es, que era y que ha de venir. La descripción, el principio y el fin, se menciona 7 veces en la Biblia. Isaías 41, 4, 44, 6,
48, 12, Apocalipsis 1, 8, 1, 17-18, 2, 8, 10 y 13, y habla del poder de Dios, su omnipresencia y su deseo por salvarnos. Isaías 44, 6, así dice Jehová Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién resucitó? Jesús sabe lo que padeció esta iglesia, pues también a él lo persiguieron y buscaban matarle. Pero aun cuando murió, luego Jesús resucitó, de igual forma sucederá con los que creen en su nombre aunque mueran, serán resucitados en su venida. También al final afirma este mensaje, cuando dice que el vencedor no sufrirá la segunda muerte. Apocalipsis 2 y 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte se refiere a la muerte eterna. Al final del milenio todas las personas de todos los tiempos van a resucitar, y los creyentes resucitarán al principio. Todos serán despertados para ser juzgados ante el trono de Dios. Y quienes no hayan creído en la salvación que Jesús nos da, tendrán que pagar por sus propios pecados, y el precio es la muerte eterna. Por eso, al final de Apocalipsis dice, Apocalipsis 20, 6, bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección, la muerte segunda no tiene poder sobre estos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Pablo nos enseña que Jesús venció a la muerte, con la resurrección. Romanos 6, 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. La resurrección de Cristo nos da la esperanza que también los que creamos seremos resucitados. Primera de Corintios 3 y 20 al 26, más ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin, cuando le entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte. Tribulación. Aunque Jesús da la esperanza de la resurrección, Él también advierte a los creyentes que tendrán que enfrentar tribulación. Apocalipsis 2 y 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La palabra que se traduce como tribulación, en griego es ipsis, que literalmente significa presión, también angustia, carga, persecución, aflicción. Esta palabra era usada por los romanos para describir un tipo de tortura, en el que ponían a la víctima bajo pesadas rocas, así iban muriendo poco a poco hasta que se asfixiaban por el peso que tenían encima. Esta es la misma palabra presión, griego, lipsis, que Jesús mencionó en su sermón referente a los últimos tiempos en Mateo. Mateo 24, 9-13. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué Dios permite que pasemos por tribulación? La Biblia explica que muchas veces es para purificarnos y perfeccionarnos. Romanos 5, 3-5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, y la esperanza no desilusiona,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 1, 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Otras referencias en 2 de Tesalonicenses 1, 4 al 10, Romanos 8 y 35 al 39, Apocalipsis 7 y 13 al 17, 2 de Corintios 1, 8 al 10. Otra razón por la que los creyentes padecen persecución es por el simple hecho de seguir a Dios. 2 de Timoteo 3 y 12. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. El rechazo a los cristianos es porque el mundo rechaza a Cristo. Jesús les explicó esto a sus discípulos. Juan 3 y 18 al 21. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Corona de vida. La recompensa para quien sea fiel hasta la muerte es la corona de la vida. Apocalipsis 2 y 10, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Santiago Jacobo, hebreo y Jacob, hace referencia a esta corona de la vida. Santiago 1 y 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Hay dos tipos de corona descritas en el Nuevo Testamento. En griego daíadem, la corona de un gobernador. En griego Stephanos, la corona del vencedor, que ganó la carrera en los Juegos Deportivos. La corona que se menciona en Santiago 1. Es Stephanos, el vencedor en una carrera. Por el otro lado, la corona de autoridad es dada solo a aquellos que lograron resistir la tentación hasta el final. Apocalipsis 2 y 10. En la actualidad hoy. La ciudad de Esmirna todavía existe el día de hoy. No solo sobrevivió el tiempo, sino que hoy es la tercera ciudad más grande de Turquía y el segundo puerto más importante. Se le sigue llamando la perla del Egeo. Curiosamente se ha considerado como la ciudad más occidentalizada de Turquía, en términos de sus valores, ideología y estilo de vida. Hasta aquí terminamos con la iglesia de Esmirna. Esperamos que hayas disfrutado de esta enseñanza y pueda darte la certeza de tu confianza en Dios, ya que sin duda el amor de Dios es tanto que ha prometido bendiciones de manera abundante a los que obedecen su palabra. Gracias por ver nuestro vídeo. Si disfrutaste de este contenido y quieres ver más vídeos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Animatufe. Aquí encontrarás más vídeos de interpretación bíblica, enseñanzas espirituales y aplicaciones prácticas para tu vida diaria. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras novedades y contenido exclusivo. Gracias por tu apoyo. No olvides darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos y familiares.